Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y hoy ya continuamos con nuestra serie La Gran Comisión. Este es el tema número 8 para los que anotan y vamos a ver la tercera parte, gloria a Dios, de esta enseñanza que titula Fieles a la Palabra de Dios tal como ha sido enseñada. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 6, los versículos 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Así dice el Señor: Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, hermanos, cientos, miles de cristianos han sido engañados y siguen siendo engañados alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque creen que realmente encontraron la iglesia verdadera de Cristo y no se dan cuenta que están siendo engañados con el falso evangelio de la prosperidad. Y miren cómo Pablo da instrucciones al joven pastor Timoteo, y que estas instrucciones también se aplican para los pastores el día de hoy. Vamos a escudriñar estos textos. Versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa. Y esta frase, enseña otra cosa, viene de la frase griega heterodidascoleo, que significa doctrina diferente. Es decir, la doctrina que están enseñando esos hombres es falsa, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Eso surgió de su mente, de su imaginación, de filosofías humanas, de la psicología, pero nada tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Y no se conforma. Esta palabra no se conforma significa no acepta. ¿Qué no acepta? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para ellos no es suficiente. Gloria a Dios. No se conforman, no aceptan el evangelio de Cristo. Y quieren añadir al evangelio de Cristo. Y no se dan cuenta que al añadir caen en pecado y se desvían de la verdad. ¿Qué más dice? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, conforme a lo que Dios mandó en su palabra. Dios. Toda enseñanza, cualquier doctrina, glorios, que tú escuchas dentro de cualquier iglesia, cuando tú escuchas por un medio de comunicación a un pastor, a un predicador, evangelista, hermanos, tienes que ver que sea de acuerdo o conforme a la palabra de Dios. Hermanos, si es conforme a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle, ¿sí o no? Amén. Pero si no está en la Biblia, no tenemos por qué obedecer. ¿Están entendiendo? Amén. Versículo 4 dice: está envanecido, o sea, se enalteció. ¿A quién les hace recuerdo esto? A Luzbel. Se enalteció, se envaneció, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. ¿Por qué? Porque esas nuevas filosofías, esos pensamientos humanos siempre van a ir en contra de la palabra de Dios. Y por causa de eso, dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Por qué pelean los cristianos el día de hoy? Se agreden, se insultan, y es terrible lo que se ve en medios de comunicación, en el Face. Gloria a Dios, cómo se insultan los cristianos, justamente por causa de esas filosofías, de esas doctrinas humanas que han entrado dentro de la iglesia. Aleluya, porque no tienen respaldo bíblico. Te alabamos, Señor. Qué pena, hermanos.
¿Qué más dice? Disputas necias, peleas necias de hombres corruptos de entendimiento. O sea, su entendimiento es corrupto. Ellos no tienen un conocimiento sano, puro, limpio, sino son corruptos y privados de la verdad. O sea, nunca nacieron de nuevo. Nunca el Espíritu Santo les reveló la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, estos hombres son infiltrados. Ellos no son pastores, no son siervos de Dios que realmente amen las almas, sino que han entrado por un interés. Y lo dice al final de este versículo, que toman la piedad, o sea, el Evangelio, la palabra de Dios, como fuente de ganancia. Y lastimosamente eso es lo que se ve el día de hoy dentro de las iglesias. Pastores corruptos que han usado el Evangelio, la palabra de Dios, como fuente de ganancia. Y ellos se escudan, ellos en un eslogan, iglesia cristiana, se eslogan en un título de pastor, ellos, y usan el Evangelio para convertir la casa de Dios en una empresa. Y ven, gloria a Dios, aleluya, cómo pueden usar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para beneficiarse a sí mismo, para enriquecerse a sí mismo, esos pastores corruptos. Aleluya. Pero no queda ahí. Gloria a Dios. Miren lo que sigue añadiendo Pablo, versículo 6. Pero gran ganancia, siéntete satisfecho, es la piedad, es el conocimiento de la palabra, es el conocimiento del Evangelio, acompañada de contentamiento. La Biblia dice que tenemos que aprender a contentarnos. Pero ¿qué te dicen las filosofías el día de hoy, esas doctrinas? No te conformes con lo que tienes, no te conformes con una casa, no te conformes con un auto. Tú puedes hacerlo, tú puedes alcanzar más, solo propóntelo. Saca el campeón que hay en ti. Y ahí meten algunos versículos, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Y enseñan al pueblo de Dios a no conformarse con lo que tienen. Y despiertan la avaricia en el corazón de los cristianos. Eso es triste y lamentable, ¿sí o no? Amén. Pero dice que nosotros recibimos gran ganancia si aprendemos a conformarnos con lo que tenemos, acompañado del Evangelio. Porque en el Evangelio están las promesas de Dios. En el Evangelio, gloria a Dios, están, gloria a Dios, aleluya, las recompensas que nos esperan, hermanos, que no están en este mundo. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo. Yo les pregunto, ¿alguna vez han escuchado algún caso en alguna parte del mundo, en otra ciudad, en otro país, que hayan escuchado un niño nació y cuando su mamá le estaba dando a luz, no vino solo, sino que vino con propiedades de terrenos, vino con autos, con casas? ¿Ah? ¿Cómo nacen los niños? ¿Ah? ¿Traen algo? Venimos desnudos, no tenemos nada. Por eso es que tenemos que aprender a ser agradecidos. Aleluya. Porque venimos desnudos a este mundo. Y lo que tenemos, sea mucho, sea poco, ¿quién te lo dio? Dios. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Qué nos dice? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿O ustedes alguna vez han escuchado multimillonario al momento de morir se llevó sus edificios, se llevó sus helicópteros, sus aviones, sus cuentas bancarias? ¿Ah? No se lleva nada. Y si le ponen un traje, simplemente es por apariencia, hermanos. Porque han escuchado casos de los serenos que cuidan el cementerio, que cuando les entierran a hombres con buenos trajes, con buenos relojes, con anillos, inclusive con celulares,
Ese momento, gloria a Dios, lo entierran, pero se va la familia, se cierra el cementerio, en la noche sacan al muerto y le sacan el traje, le sacan el anillo, le sacan todas las cosas de valor y lo dejan desnudo. Porque es imposible que podamos llevar algo, gloria a Dios, de este mundo, es imposible. Así que miren el consejo de Pablo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, hermano, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que aprender a ver las cosas de diferente manera, de una manera bíblica. Porque lastimosamente nuestros padres, nuestros abuelos, la idiosincrasia del mundo, gloria a Dios, a veces nos meten filosofías, enseñanzas, doctrinas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Y es verdad, como hemos salido del mundo, hemos sido rescatados por el Señor Jesús, a veces se nos quedan esas enseñanzas, esas filosofías. Y a veces somos malagradecidos, porque vemos al vecino que tiene auto, que tiene su casa de 3 pisos, que tiene cuentas bancarias. Y a veces nos sentimos descontentos, tristes, amargados. Pero esas son filosofías humanas. La Biblia dice que estemos contentos. Cuando te levantas en la mañana y está tu cafecito con tu pan, con tu huevito, agradécele a Dios, hermano. Aprende a estar contento. Cuando veas que tienes tus zapatitos, tu pantalón, tu chamarrita, ves que tus hijos comen. Tenemos que aprender a contentarnos. Muchos de los cristianos el día de hoy, ¿saben por qué andan descontentos, infelices y amargados? Porque según ellos no tienen lo que ellos quieren, no alcanzaron sus sueños. Y vamos a, gloria a Dios, echar por tierra toda esa filosofía a medida que vayamos avanzando en esta enseñanza. Amén. Entonces aprendamos a estar contentos. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Cuántos quieren enriquecerse? Dígame. Y parecemos esos predicadores de la prosperidad. Hermanos, esas personas que quieren enriquecerse van a caer en tentación. Gloria a Dios. Y esta palabra tentación viene del griego peraismos y significa provocación al pecado. Como no te contentas con tener sustento y abrigo y quieres enriquecerte, estás provocándote para ti mismo tentación. ¿Por qué muchos cristianos terminan mal? Terminan apartándose, terminan destruyendo sus familias por causa de la ambición, porque no se conforman. Y el esposo le dice a la esposa: amor, no, tenemos que progresar, porque tenemos que darle lo mejor a nuestros hijos, así que yo me voy a otra ciudad, me voy a otro país a trabajar. Y se va. El esposo nunca más vuelve. Todas las promesas que le hizo a la esposa quedan en nada. Y en otro país se consigue otra mujer, hace otra familia. Después de unos años se entera que sus hijas se embarazaron, no son madres solteras, sus hijos están perdidos en la droga, en el narcotráfico. La mujer, se decepcionó, se buscó otro esposo. ¿Por qué? Porque no se conforman. O se meten a hacer contrabando. Gloria a Dios. Y les agarran, gloria a Dios, los policías y están llorando. ¡Ay! Y todavía le reclaman: ¿por qué, Señor? O se meten a hacer cosas malas, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos hombres atraen para ellos la tentación por querer enriquecerse. Y en muchas codicias necias y dañosas. Hermano, esa palabra necias viene del griego anoeteos, que significa insensato, significa no inteligente, imprudente, sin razonamiento, sin discernimiento, necio. Por querer enriquecerte, vas a tener problemas por no saber razonar, por no saber pensar. Gloria a Dios. ¿Por qué muchos jovencitos, gloria a Dios, aleluya, caen? Porque estaban llevando droga. ¿Ah? Porque no tienen razonamiento, no tienen inteligencia, son necios. Y esta palabra que vamos a estudiar al final, miren, que hunden a los hombres en destrucción
y perdición. Esta palabra destrucción viene del griego oletros, que significa ruina, significa muerte, significa castigo, significa así literal destrucción. Se destruyen, hermanos, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque por querer enriquecerse se metieron a cosas ilícitas que los hunden, los destruyen. Y no solo eso, sino que dice que los llevan a la perdición. Y esta palabra perdición viene del griego apoleia, que significa reo, significa preso, significa convicto, significa condenado. Y esto habla de que eres un reo eterno, un preso eterno, un convicto eterno, un condenado eterno. ¿Por qué? Porque te desviaste de la fe por el dinero y perdiste tu salvación. Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. ¿Dónde están esas 30 piezas de plata? Pero ¿dónde está ahora Judas? ¿Ah? En el infierno. Muchos han dejado a Jesucristo. Muchos descuidan su vida espiritual por enriquecerse. Y no se dan cuenta que todo esto les va a traer destrucción y perdición a estos hombres. ¿Están entendiendo? Amén. Y miren lo que dice. ¿Cómo acaba Pablo con esta instrucción? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué dice raíz de todos los males? Por culpa del dinero, muchas chiquillas se prostituyen. 14, 15, 16, 18 años. ¿Por qué es la raíz de todos los males el dinero? Muchos jovencitos se vuelven delincuentes por dinero, ¿sí o no? Aleluya. Ya habla con su amigo y dice, vamos a asaltar, gloria a Dios, esta empresa, vamos a asaltar este banco, vamos a asaltar este surtidor. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran una pistola y por amor al dinero, gloria a Dios, inclusive llegan a asesinar. Hoy día se han levantado sicarios que por dinero son capaces de matar a las personas. Gloria a Dios. Entre cónyuges hay problemas por culpa del dinero, ¿sí o no? Porque siempre se está quejando la mujer o el hombre. Por culpa del dinero hay peleas entre hermanos por causa de una herencia, ¿sí o no? Y se hacen enemigos. Hay enemistad entre familias por causa del dinero. Gloria a Dios. Muchos hombres en la política por el dinero se vuelven corruptos, ¿sí o no? Entonces, hermanos, y pudiéramos hablar más. Muchos venden droga, jovencitos. ¿Por qué? Porque quieren ganar dinero. Muchas personas tienen sus locales, tienen, gloria a Dios, aleluya, sus discotecas, sus bares, y venden alcohol, venden cerveza. ¿Por qué? Porque quieren ganar dinero. Entonces la raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos hombres, así como Judas, se apartaron por el dinero. Se extraviaron y se pierden al final. Y no pueden regresar. Porque Jesús mismo aclaró, no se puede servir a dos señores. Porque estimarás al uno y despreciarás al otro. Y muchos comienzan a amar a tal punto el dinero que se olvidan de Dios. Y esos hombres van a ser traspasados de muchos dolores. Porque, gloria a Dios, el querer enriquecerte, el amor al dinero siempre te va a ocasionar problemas, tristezas. ¿Sí o no? Entonces, gloria a Dios, aprendamos de estas enseñanzas que nos dejó Dios para instruirnos. Y no seamos insensatos como los de afuera, como si no conociéramos la palabra de Dios. Ya se los he dicho muchas veces. Cuando el Espíritu Santo inspiró a esos hombres para que escribieran esto, fue como una recomendación para que lo tomáramos en cuenta y lo aplicáramos a nuestra vida. Nosotros no estamos como los de afuera. Y hoy día, hermanos, vamos a desenmascarar el falso evangelio de la prosperidad. Muchos dirán, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? ¿Y por qué es una mentira?
Y vamos a ir explicando todo eso a medida que vayamos avanzando. Hermanos, esta doctrina del Evangelio de la Prosperidad, una de sus doctrinas dice que una buena relación con Dios trae como resultado o como evidencia, una señal. Y la señal es que esa persona va a prosperar económicamente. O sea, un cristiano que es bueno, entre comillas, siempre va a tener una prosperidad material. Va a tener autos, va a tener casas, va a tener empresas. Y ellos dicen, ¿no? La enfermedad, la pobreza y cualquier adversidad en la vida es el resultado de que nuestra relación con Dios no es buena. Gloria a Dios. Y ellos te aseguran, si tú vienes a congregarte a nuestra iglesia, te ofrecen un paquete de beneficios. Gloria a Dios. Y lo primero que te aseguran en este paquete es que tú vas a prosperar. Y esto es algo atractivo para los seres humanos, ¿sí o no? Gloria a Dios, porque todos quisiéramos prosperar. Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya, eso es mentira. Y lo vamos a ver por la Biblia. Pero como nuestra naturaleza caída le gusta eso, atrae a las personas que están allá afuera. Pero en este paquete también incluyen la guerra espiritual. Y te dicen, vamos a romper la maldición de la pobreza, porque ser pobre es una maldición. Seguramente tus padres fueron pobres, tus abuelos fueron pobres, y vamos a romper esa cadena de pobreza. También vamos a romper las maldiciones generacionales en tus hijos, en tus nietos, y a partir de ahora todos ustedes van a ser prósperos, ricos, no se van a enfermar. Y una serie de promesas antibíblicas. Vamos a ver un poquito de historia. ¿De dónde surgió esto del Evangelio de la Prosperidad? Hermanos, esto nació en Estados Unidos por los años 50, cuando varios evangelistas estadounidenses comenzaron con las grandes campañas de sanidades. Y al mismo tiempo surgieron las presiones económicas. ¿Por qué? Por los lugares que ellos alquilaban, porque alquilaban estadios, coliseos, y eso requiere dinero. Entonces, gloria a Dios, aleluya, estos hombres se vieron en la necesidad de buscar nuevos ingresos para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Pero algo pasó. Y ahí nace esto del Evangelio de la Prosperidad. El que lo inició fue el estadounidense William Kenyon. Él fue el que metió a la iglesia conceptos como la confesión positiva, yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo recibo. Y estas enseñanzas se quedaron en la iglesia hasta el día de hoy. Y es una práctica. Gloria a Dios. Pero el que popularizó todo esto fue Kenneth Hagin. Es el mayor representante y el que promueve la teología de la prosperidad allá en Estados Unidos. Y se fue extendiendo por todo el mundo, por medio de otros hombres como Kenneth Copeland, Benny Hinn. Y llegó también a Latinoamérica por medio de otros hombres como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Marcos Witt, Marcos Barrientos. Y gloria a Dios, tienen un medio de comunicación enlace, que prácticamente son los que promueven todo esto del Evangelio de la Prosperidad. Aleluya. Y no quedó ahí, porque también se extendió al viejo continente, esto del Evangelio de la Prosperidad, y llegó hasta Corea. Y allí se levantó un pastor muy conocido llamado Paul Yonggi Cho, que tiene la iglesia más grande del mundo, con 700,000 miembros. John Paul Guichot creó la filosofía de la prosperidad basada en la ley del Antiguo Testamento, el diezmo, la ley de la siembra y la cosecha. Y todas estas prácticas, según ellos, son para que los cristianos prosperen económicamente.
El evangelio de la prosperidad coreano es un poco diferente al evangelio de la prosperidad norteamericano. Los coreanos dan, y dicen, entre más das, más recibes. Y Paul Yonggi Cho ha introducido dentro de la iglesia conceptos muy orientales, como el de la visión. Y la usa desde el concepto oriental, es decir, lo que quieres, lo visualizas y lo obtienes. Y a partir de ahí se formó toda una doctrina alrededor de las demás iglesias de este supuesto pastor Paul Yonggi Cho. Glorios, ahí mismo en Corea y también en otros países que tienen la misma visión y tienen que respetar la visión que fue dada al siervo de Dios. Y esto lo han copiado muchas denominaciones alrededor del mundo. Muchas iglesias te dicen, no puedes negar la visión que tiene la iglesia, porque si tú niegas la visión eres un hereje. Y hay muchos pastores que hablan de eso. Por ejemplo, esta secta del G12, liderada por César Castellanos, todo lo que dice lo toma de Paul Yonggi Cho. Y aunque los norteamericanos son menos místicos que los coreanos, igual están mal. Porque para ellos un cristiano vale si puede comprar. Y te dicen, tú vales si tienes dinero. Tú vales conforme a la capacidad económica que tengas. Y se parecen a los del mundo, ¿sí o no? Porque en el mundo hay un dicho, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Gloria a Dios. Y ellos aseguran que si tú eres un buen cristiano, entre comillas, sí o sí, te tienes que hacer rico. Pero los malos son pobres, porque ser pobre es una maldición. Y si tú eres pobre es porque estás en pecado, o porque no rompiste las cadenas de maldición. Y ante todas estas cosas que acabo de decirles, surge una pregunta. ¿Tendrá todo esto respaldo bíblico? Por supuesto que no. Y ellos aseguran, Dios nos libró de la pobreza, Dios nos libró de la enfermedad y la muerte, porque todo eso es maldición. Y se basan en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vayamos, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y sacan este texto, hermanos, estos hombres. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y toman este texto para asegurar que la pobreza, la enfermedad y la muerte son consecuencias de la maldición de la ley. Pero a mí me parece que no entienden lo que significa maldición de la ley. Gloria a Dios. Y dicen que Jesús nos libertó de esta maldición al morir en la cruz. Así que ya no tenemos que ser pobres, ya no tenemos que enfermarnos, y no vamos a morir porque ahora tenemos la vida eterna, te dice. Gloria a Dios. Y esto le gusta a los hombres, les gusta a los cristianos. Y cuando las personas de allá afuera escuchan este tipo de cosas, les gusta y dicen, vamos a esa iglesia, porque les están enseñando mal. Jesús no quiere que me enferme, Jesús no quiere que sea pobre, Jesús quiere que sea un triunfador, voy a sacar el campeón que hay en mí. Entonces este tipo de enseñanzas llama, vende, ¿sí o no? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ¿será que Pablo estaba hablando de esto? ¿Será que el enfoque de su enseñanza era sobre esto? Por supuesto que no. Pablo está enseñando que somos libres del yugo de la ley, que ya no va a ser con las fuerzas del hombre, porque antes, gloria a Dios, el pueblo de Israel, ningún gentil, gloria a Dios, no podía guardar la ley, y siempre pecaba, y cada vez tenía que estar llevando corderos, tenía que estar, gloria a Dios, aleluya, llevando becerros, llevando palomas. ¿Para qué? Para remisión de sus pecados, porque eran muy pecadores, hermanos, los israelitas.
Y no podían porque lo hacían solos en su carne. Pero ahora ya no estamos solos. Somos templos del Espíritu Santo. Y toda la ley se cumplió en Cristo. Porque Él es el Cordero inmolado. Él es nuestra ofrenda para nuestra salvación, que se dio una sola vez y para siempre. Y ahora, por gracia, somos salvos. Ya no tenemos que hacer nada. Ya no tenemos que hacer ninguna obra humana. Si alguien cree en Jesucristo, si alguien se arrepiente de sus pecados, desde ese momento viene a formar parte de la iglesia. Ahora somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, si fuera verdad que ser pobre o estar enfermo o morir es una maldición o es por causa del pecado, aunque en algunos casos sí puede ser, entonces, rayos, ¿Jesús estaba maldito? ¿Ah? ¿Los apóstoles eran malditos? ¿Los discípulos eran malditos? Yo no veo que Jesús era rico. ¿Qué decía él? Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Sí o no? Rayos. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundancia, pero también he aprendido a tener escasez. He aprendido a tener hambre, pero también sé lo que es estar saciado. En todo y por todo he sido enseñado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el caminar cristiano es así, ¿sí o no? Hay veces que hay, pero a veces nos falta. Gloria a Dios. No siempre, gloria a Dios, es viento en popa. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, estos hombres están engañando a las personas. O tal vez a Jesús no se le reveló a los apóstoles, a los discípulos, no se les reveló esto del evangelio de la prosperidad. Y es una revelación nueva para el día de hoy. ¿Ustedes creen eso? Porque ese es el argumento. Ellos no tenían la revelación que ahora nosotros tenemos. Hasta da risa, hermanos. Porque claramente Jesús dijo que la palabra de Dios, a la palabra de Dios nadie le va a añadir ni le va a quitar. Porque a la palabra de Dios ni le falta ni le sobra. La revelación, las profecías están completas. Porque cualquiera que quiera traer un evangelio diferente, sea anatema, sea maldecido por Dios. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, estos hombres están enseñando doctrinas, filosofías humanas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero lo triste es que a muchos cristianos se les ha hecho creer que cuando uno se enferma, cuando uno es pobre, cuando uno pasa pruebas, inclusive cuando mueres por culpa del pecado. Y ahí va, es que eres un pecador. Eres un pecador y tienes que arrepentirte. Qué pena, ¿no? Entonces, ¿qué pecador ha debido de ser Pablo? Porque le vino un aguijón. Gloria a Dios. Hermanos, no tiene base bíblica lo que dicen estos hombres. Pero en algunos casos sí, puede ser por un pecado, pero no siempre. Gloria a Dios. Recuerden que Dios nos ha trazado un destino a los cristianos. Y que en ese destino que Él nos ha trazado, Él controla todo. Gloria a Dios. De Él no se le escapa nada de sus manos. Pero mucha gente anda ahí. Estoy maldecido por Dios porque soy pobre. Mi padre era pobre, mi abuelo era pobre. Y le hacen creer, ya no trauman al pobre porque le han enseñado una doctrina extraña. Y cada vez va, ¿quieres salir de esta pobreza? Pacta con Dios. Préstate, haz un pacto con Dios. Trae $1,000. Pero no tengo, pastor. Préstate. Haz lo que sea. ¿Quieres romper esta maldición? ¿Quieres ser bendecido? Ve, préstate, demuestra tu fe. Haz que le duela al diablo, pues. Porque si tú traes $1,000,
No sabes, el diablo se va a revolcar de dolor. Inclusive uno de estos susodichos apóstoles, profetas dijo: a Dios no le molesta que le desobedezcas. A Dios le molesta que no ofrendes bien. Montón de ladrones falsos que lastimosamente están al frente de las iglesias. Pero qué pena por esas pobres ovejas que no leen la Biblia, que los han engañado. Gloria a Dios. También dicen estos falsos: inviertan en el reino de Dios. Cuando tú das, estás mandando ladrillos al cielo para la construcción de tu casa. ¿Cómo quieres tu casa? Y todos ahí, las ovejitas embobados. ¿Cómo quieres tu casa, hermano, allá en el cielo? ¿Quieres una casa de 2, de 3 plantas? Cada que tú das, envías ladrillos al cielo. ¿Y de dónde sacan todo eso? Esa es la pregunta, ¿de dónde? Todo esto es un evangelio diferente. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Vayamos a Juan. Gloria a Dios. Vayamos al evangelio de San Juan. Gloria a Dios. El capítulo 14, versículo 2. Amén. Miren lo que dice. Leamos desde el 1. Y les estaba animando, gloria a Dios, a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué dice? En la casa de mi Padre no hay moradas. Ustedes tienen que mandar dinero para que se construyan sus casas allá. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: pues voy a preparar lugar para vosotros. Hermanos, ya están listas allí nuestras casas. Ya está listo, hermanos, nuestra recompensa. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Ya está ahí nuestras bendiciones. Y el día que partamos, nos vamos a ese lugar. Gloria a Dios. Amén. Entonces estos manipuladores continúan: tú quieres quedar para el reino de Dios. Si no vas para el reino de Dios, ¿cómo esperas que Dios te dé? Y de esta forma manipulan, abusan y le sacan el dinero a los cristianos. Y los cristianos se ponen tristes. Ay, no di mi diezmo, ¿ahora qué voy a hacer? Este mes me va a ir mal. No prosperé, no voy a prosperar este mes. Pero ¿qué voy a hacer si la crisis está terrible con la pandemia? Pastor, no tengo dinero. Es que la crisis económica, la pandemia. Es que no tienes fe. ¿Es mi culpa, pastor? Sí, es tu culpa, porque no tienes fe, no le crees a Dios. Mírame a mí. Yo soy la prueba que ni en pandemias a mí no me falta nada. Es que tú no das al Señor. Tienes que invertir. ¿Cómo le estás pidiendo a Dios? No tienes, eres un sinvergüenza. Si no le das, ¿cómo vas a esperar que te dé Él? Y la pobre ovejita, cabizbaja, triste se va. Pero miren lo que Jesús dice respecto a esto. Juan capítulo 18. Sí, ahí mismo en San Juan. El capítulo 18, versículo 36. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Escuchen. El reino de Dios no es físico, que ustedes lo pueden ver. Ay, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Usted no ha visto el edificio que han construido aquí? ¿Usted no ha visto esa mega iglesia tan linda, con asientos cómodos, aire acondicionado, hasta tiene parqueo para otros? ¿Acaso ese no es, gloria a Dios, el reino de Dios? ¿Sabes qué, querido hermano, que no lees la Biblia por flojo? Quiero decirte que no es la iglesia de Dios eso. ¿Qué? Sí, no es. Y te lo voy a demostrar por la Biblia. Hechos, capítulo 7. Y una vez entiendan, por eso les abusan, hermanos. Por eso hacen lo que quieren con ustedes. Hechos,
capítulo 7, versículo 48. Y está contando la historia de Salomón, que gloria a Dios le quiso edificar casa. Y esto fue lo que le contestó Dios. Si bien el Altísimo habita en los templos construidos por manos hechos de hombre. ¿Así dice? ¿Ah? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, refiriéndose a Salomón. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces muchos quieren encajonar a Dios en un lugar y piensan que están gloriosos en el Antiguo Testamento y usan esos textos para creer que el auditorio donde se reúnen es algo sagrado y ungen glorioso el púlpito, ungen los instrumentos, ungen y piensan que este lugar es algo especial y que hay un poder mágico. ¡No! Este lugar es como cualquier lugar, hermanos, como cualquier casa, porque esta no es la iglesia de Dios. Por eso hay hermanitas que, gloria a Dios, aleluya, hermanos también, que cuando vienen aquí a la iglesia aparentan una cosa. Y ahí, con sus manitos así. Y les ves su carita y solamente les falta la areola. Y ponen su carita de San Pillín. Y cuando se van, piensan que ya Dios no los ve. Y comienzan a hacer lo que quieren. Comienzan a gritonear a su esposa. Comienzan, gloria a Dios, aleluya, a cometer adulterio. Porque ¿sabías que el adulterio no solamente es cuando se consume la relación sexual? ¿Sabían eso o no? El adulterio comienza cuando chateas con otras mujeres, cuando comienzas a hablar, cuando ya no amas a tu esposa, cuando estás mirando a otras mujeres y viceversa, lo mismo en la mujer. Ahí comienza el adulterio, hermanos. Aleluya. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muchos piensan que Dios está encajonado en estas cuatro paredes y no sale a ningún lado, está aquí encerrado. No, por favor. Gloria a Dios. Este no es el reino de Dios. Pero ¿saben quiénes son parte de ese reino de Dios? Nosotros. Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y donde tú estás, recuerda que Dios está ahí contigo. Amén. Así que espero que esto te ayude a pecar menos. Ten esa conciencia de que Dios está en todo momento, en todo lugar. Y Él sabe todo lo que tú haces. ¿Estás entendiendo o no? Pero muchos quieren encajonar y manipulan. Este es el reino. Miren cómo ha crecido aquí el reino de Dios. Y cuando habla del crecimiento del reino de Dios, está hablando de la salvación de las almas, de las vidas. Porque mientras más convertidos, más crece el reino de Dios. Y no se refiere a comprar terrenos grandes, mega iglesias, gloria a Dios, edificios. No, ese es un error, porque Dios no mora en ese lugar. Ustedes piensan que cuando nos vamos de aquí, ay, Dios aquí, Jesús solito está. Ay, ahora qué voy a hacer, ¿qué estarán haciendo mis ovejitas? No, este simplemente es un auditorio donde nos reunimos. No hay nada mágico ni maravilloso en este lugar, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Pero sí los respetamos. ¿Por qué? Porque es un lugar donde nos reunimos e invocamos el nombre de Dios. Amén. Y nada más. ¿Están entendiendo? Amén. Tampoco el reino de Dios es una empresa donde tienes que invertir para recibir beneficios. Si tú quieres recibir, tienes que dar. No. Gloria a Dios. Entiendan de una vez por todas que el reino de Dios no es de este mundo, es diferente. Escúchenme bien. Dios es insobornable. No pienses que dando dinero vas a, gloria a Dios, preservar tu salvación, o te vas a ganar la salvación, o vas a conseguir algún don, algún regalo, alguna dádiva de Dios. Imposible. Gloria a Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, si tú realmente has nacido de nuevo, ya tienes tu salvación asegurada y nadie te va a quitar. Amén. Gloria a Dios. Así que bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cualquier persona que sea así como ese Simón, que quiera venir con malas intenciones, quiera dar dinero para preservar su salvación, quiera dar dinero para que su esposo se convierta, pacta con Dios. ¿Quieres que tu hijo cambie? Pacta con Dios. Uy, hermanos, ese es un pecado terrible de la simonía. Y esos hombres, si no se arrepienten, van a ir al infierno. ¿Quieres que, gloria a Dios, tu hijo cambie, salga de la pacta con Dios? Pacta. No.
Todas esas cosas son enseñanzas antibíblicas. Y todo esto lo promueve este diabólico, así lo digo, diabólico evangelio de la prosperidad. Porque muchos han caído en las redes de este falso evangelio. Entonces, hermanos, gloria a Dios, Dios es insobornable. Y Dios va a dar a cada uno lo que se merece. Dios no hace acepción de personas. No mira con mayor agrado a los ricos y mira con desprecio a los pobres. No mira con mayor agrado a los blancos y desprecia a los negros. Dios mira igual a todas las personas. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no hace acepción de personas. No mira tu condición, no mira tu raza, no mira tu estatus social, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es corrupto. A Dios no le puedes comprar con dinero como se ve hoy día ante los jueces. No, hermano. Si tú hiciste un pecado, recuerda que tus consecuencias de tu pecado te va a alcanzar. Y por más que tú, gloria a Dios, des tu auto, tu casa, tu terreno, gloria a Dios, Dios no es corrupto y te va a dar lo que te mereces. Y si tú te mereces el infierno, vas a terminar ahí, por tu corazón no arrepentido. Gloria a Dios, porque Dios es justo. Hermanos, Dios no te va a echar la culpa de un pecado que no cometiste. Dios no te va a hacer acusaciones falsas. Dios no se va a conseguir ángeles para que testifiquen, gloria a Dios, falsamente en contra de una persona. Nunca. Porque Dios es un Dios justo y a cada uno le va a dar lo que merece. Gloria a Dios, aleluya. No te va a dar ni más ni menos de lo que tú te mereces. Tienes que entender eso. Por eso estamos seguros. Sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién está nuestro depósito. Por eso, hermanos, vivimos tranquilos y en paz. ¿Sí o no? Y lo peor de todo esto, dicen que la fe es como una fuerza. Que si tú canalizas esa fe, puedes conseguir lo que tú quieres. Y parecen los de la guerra de las galaxias. Parecen los Jedis, hermanos, estos hombres. Y dicen, tienes que moverte en fe. Y para ellos moverse en fe es traer dinero, es dar dinero. ¿Quieres recibir? ¿Quieres que tu empresa crezca? Principalmente esos hombres que todavía, aunque se han convertido, siguen con ambiciones. Esos caen fácil. ¿Quieres que tu empresa crezca? Tienes que invertir. Tienes que moverte en fe. Dice. Gloria a Dios. Pero todo eso es antibíblico. Escuchen, hermanos. La fe no es un poder mágico. La palabra fe viene de la palabra griega pistis y significa total confianza en Dios. Pero esto no significa que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos, no, sino que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. ¿Han notado la diferencia? Gloria a Dios. Si tú quieres, hermano, ay Señor, quiero tener 3 empresas, quiero tener un Hammer 2022, Señor. Y ahí salgo por la calle, Señor, y tú sabes, y voy a humillar a esos hijos del diablo, y les digo, yo soy hijo del rey, y yo tengo que estar en el mejor auto, la mejor casa. ¿Y por qué? Porque nosotros somos cabeza y no cola, ya. Hermanos, todo eso, gloria a Dios, realmente asusta y da pena a la misma vez. Porque, gloria a Dios, eso no enseña la Biblia. Dios te va a dar lo que necesitas. Si ya se están gastando tus zapatitos, Dios te va a proveer. Si gloria a Dios, en la alacena no hay arroz, no hay carne, ay, mis hijitos, Dios te va a proveer. Si tú tienes la necesidad de un trabajo y Señor, quiero cubrir las necesidades de mi esposa, de mis hijos, están estudiando, Señor, Dios te va a proveer. Eso es lo que dice. Dios te va a dar lo que necesitas. Gloria a Dios. Hermanos, el problema es que se nos ha metido muchas filosofías y doctrinas dentro de la iglesia. Y por eso no nos conformamos con lo que Dios nos quiere dar. Pero vayamos. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5.
Así dice el Señor. Sean vuestras costumbres. Y esta palabra costumbres significa práctica habitual de una persona. O sea, sean sus prácticas habituales como sin avaricia. Y avaricia es ambición. Ay Señor, mira, ay, quiero esa casa, quiero ese auto, quiero ese negocio, quiero ese traje, quiero ese vestido, quiero esos zapatos. Gloria a Dios. Porque cuando Dios te va a proveer un zapato, no es que te va a dar el mejor zapato, el de calidad. Gloria a Dios. Tal vez te provee ahí uno del americano, del shopping Cantuta. Pero agradécele, porque tienes para cubrir tus pies y para poder caminar. Gloria a Dios. Esa es la actitud. Que tus costumbres, que tus prácticas diarias sean sin avaricia, sin amor al dinero. Miren, nuevamente dice, descontentos con lo que tenéis. Ustedes pueden lograr más porque hay un campeón en ustedes. Así dice. Conténtense, confórmense con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Jesús mismo dijo. ¿Qué dice? No te desampararé ni te dejaré. Aquí mismo lo está diciendo el escritor de Hebreos, que Dios suplirá tus necesidades. Lo que ustedes realmente necesitan, Dios lo va a suplir. Pero eso no significa que te va a hacer rico. No significa que va a conceder tus caprichos o tus malos deseos. No. Gloria a Dios. Escuchen, Dios nunca promete hacerte rico en su palabra, jamás. Eso es mentira. Ese es otro evangelio. Ese es otro Jesús. También estos falsos aseguran que lo que Dios quiere para sus hijos es que prosperen económicamente. Glorioso. Y que no se conformen con lo que tienen. Y sacan del contexto Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. A ver, vayamos. Tercera de Juan es el único capítulo, versículo 2. Miren lo que dice. Y ustedes han debido escuchar este texto en muchas enseñanzas. Tercera de Juan, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amado en singular. No está diciendo amados. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Está refiriéndose a una iglesia? ¿Está refiriéndose a una congregación de hermanos? No. Gloria a Dios. Pero muchos sacan este texto. Aquí dice el pastor que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que no nos enfermamos, que tengamos salud. Gloria a Dios. Aquí lo dice el pastor. Pues no dice eso el Señor. Este es un saludo de Juan a Gallo, uno de sus discípulos. Y lo único que desea es que a su amigo le vaya bien. Lo está bendiciendo. Está hablando bien decir. Gloria a Dios. Está bendiciendo a su amigo Gallo para que le vaya bien. ¿Sí o no? Pero estos falsos usan técnicas psicológicas también para crear dependencia en sus adeptos, en sus ovejas hacia ellos. Y usan frases de la Biblia, pero fuera del contexto. Y dicen: Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él se lo da a aquellos que pactan. Aquellos que dan, Dios les da. Así, medio que de ultratumba, hermanos. Somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Así que tenemos que vivir como hijos del Rey. Somos reyes. Después dice: tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres su princesa. Nada te faltará. Y todas las mujeres: ¡ay! Y la niña de sus ojos también es una palabra que sacaron del contexto. Porque cuando se refiere niña, no se está refiriendo a las mujeres, en primer lugar, ni a las jovencitas, gloria a Dios, ni a las niñas. Cuando habla de la niña de sus ojos, está hablando del
punto negrito que tenemos en el ojo, por si no lo sabía, se llama niña. Y ahí están incluidos hombres, mujeres, todos aquellos que son cristianos. Aleluya. Pero dicen, tú eres la niña, la princesa de sus ojos. Nada te va a faltar. También dicen, recuerda, hay un campeón que en ti. Tú eres ese campeón. Dios está contigo y tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Gloria a Dios. Dios quiere hacerte feliz. Dios no quiere verte triste. Dios no quiere que llores. Ven a esta campaña para la felicidad de la familia. Tienes tu esposo extraviado, a tu hijo perdido. Ven a esta campaña. Aleluya. Y todos estos clichés son conforme a la naturaleza humana, que solamente piensan en lo terrenal. ¿Qué dijo Jesús al respecto de esto? Vayamos a Mateo, capítulo 16. A ver, ¿qué dijo? Dios. Mateo, capítulo 16. Versículo 22 y 23. ¿Cuál es el contexto? Jesús le dice, tengo que padecer, gloria a Dios, de los impíos, de los gentiles, me van a crucificar, voy a morir. Y miren, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a corregirle, diciendo, Señor, sé feliz, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca nada de esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Y así los cristianos de hoy ponen su mira en las cosas de los hombres. No sufras, no llores. Dios quiere hacerte feliz. Ven a esta campaña para que toda tu familia y tú sean felices. Aleluya. Esto es tener puesta la mira solamente en las cosas terrenales. Imagínense si Jesús hubiera hecho caso a lo que le dijo Pedro. Ahorita todos los hombres condenados al infierno. ¿Sí o no? ¿Era necesario que Jesús padeciera así? ¿Sí o no? ¿Ahora lo entienden? Imagínense que Pablo por esa viruela no podía. Y no podía aguantar el dolor, no había calmantes, no había inyecciones. Y dice que andaba ahí adolorido. Gloria a Dios. Dice que los recibieron los de Galacia como si fuera un ángel del Señor, como si fuera Dios mismo. Porque los cristianos de allá entendían que los cristianos también nos enfermamos, también sufrimos, porque en ese sufrimiento siempre va a haber un propósito. Gloria a Dios. Había un propósito en el sufrimiento de Pablo, ¿sí o no? Estaba guardando su corazón del orgullo, de la altivez. Porque si no le ponía ese aguijón a Pablo, había la posibilidad de que Pablo se enaltezca, se envanezca. Ah, no, ustedes no son nada. Yo fui con el Señor 3 años a ser entrenado en el paraíso. ¿Qué Pedro? ¿Qué Juan? No me vengan con macanas. ¿Se dan cuenta? Pero porque amaba Dios a Pablo, le puso este aguijón. ¿Para qué? Para alinearlo con Dios. Imagínate si Jesús le hubiera dicho, Pablo, sé feliz, no sufras, Pablo, ¿por qué sufres tanto? Y a todos los apóstoles. Hermanos, la Biblia dice que no sabemos pedir. No sabemos pedir. Santiago capítulo 4 versículo 3. Miren lo que dice. Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Y es así o no? En todas las áreas. Si alguien está enfermo, quiere sanarse, ¿para qué? ¿Para servir a Dios? ¿Para ponerse a disposición de Dios? ¿O para volver a ser como antes? Volver a comer lo mismo que antes, disfrutar como antes, pasear como antes, darse los deleites que antes daba. Pero a veces Dios usa la enfermedad para que dobles rodilla, para que dependas de Él. ¿Sí o no? Hay gente que no quiere que desaparezca esta pandemia, pero ¿para qué? ¿Para venir a los pies de Cristo?
o para volver al carnaval, a las faldas, para que se abran los locales, los bares, las cantinas y vuelvan a los antros. ¿Sí o no? Amén. Muchos quieren tener plata, ¿para qué? Gloria a Dios, ¿para ayudar a los pobres, a los necesitados? ¿Para la gloria de Dios o para envanecerse? Para ir por ahí, gloria a Dios, enaltecidos. Yo soy hijo del rey. Mírenme, no me falta nada, tengo todo. Y están como los de la iglesia de la Odisea. No tengo necesidad de nada. Gloria a Dios, tengo todo. Me he enriquecido. Pero Jesús les dice a esos de la iglesia de, gloria a Dios, de la Odisea: ustedes son desventurados, pobres, ciegos y desnudos, porque no tienen nada. Gloria a Dios. Y así están muchos el día de hoy. Hermanos, entendamos que cuando pasa algo, gloria a Dios, a un cristiano, siempre hay un propósito. Y dile: Señor, que lo que me está pasando, que lo que estoy sufriendo, sea para darte gloria y sea para el avance de tu obra. ¿Sí o no? Escúchenme bien. No se trata de que Dios nos haga felices. ¿Sabían que Jesús no vino a hacernos felices? Gloria a Dios. Y tampoco tiene un plan maravilloso para nosotros, donde muchos asumen: es que voy a tener casas, voy a tener autos. No, Jesús vino a salvarnos. ¿Saben cuál fue el plan maravilloso para Pedro? Que lo crucificaran cabeza abajo. ¿Saben cuál era el plan maravilloso para Pablo? Que lo azotaran, que lo persiguieran, que lo encarcelaran y que muriera decapitado. Pero hoy día no enseñan eso, porque la gente ya no quiere agarrar la cruz de Cristo y seguirlo. Pero sí quieren dinero, quieren plata, quieren prosperidad, quieren sanidad y todo eso. Pero Jesús no vino a hacernos felices. Jesús vino a hacernos salvos. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿Tener casas? ¿Tener autos? ¿Tener propiedades? ¿Gozar de salud? ¿Qué es ser feliz? Glorioso. En una ocasión, glorioso, vinieron dos hermanos donde Jesús: señores, que parta mi hermano la herencia conmigo. Ay, ¿quién me puso ante ustedes como partidor? Porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Cuál era la felicidad de Pablo? ¿Cuál era la felicidad de Pablo? ¿Cuál es la felicidad en este mundo? Salud, dinero y amor. ¿Eso es felicidad? Hermanos, la verdadera felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Ellos no tenían temor. No estaban preocupados: moriré mañana, moriré pasado, habrá crisis. No, porque sabían que ellos tenían su futuro asegurado. Y sabían lo que les esperaba allá en el cielo, hermanos. Gloria a Dios. Dios es nuestra felicidad completa y plena. Ya se los he dicho, por las filosofías que nos han metido, gloria a Dios, entonces no aprendemos a contentarnos con lo que tenemos. Hermano, goza de todo lo que Dios te ha dado. Goza de tu esposa, gozo de tu esposo, goza de tus hijos. Tienes un cuartito y nada más goza de ese cuarto, porque otros no tienen ni eso. ¿Tienes para comer? Gózate, alégrate. ¿Cómo ves la vida? ¿Como los hombres de allá afuera? Ando deprimido porque no tengo el auto, no tengo la casa con piscina, pastor, no tengo ascensor en mi casa. ¿Qué? Los cristianos hoy día están mal, porque la verdadera felicidad, Dios, consiste en qué estás haciendo para el Señor. Dios, aquellos que temen al Señor, están haciendo en su voluntad, no tienen temor. ¿Sí o no? Porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor, refiriéndose a Dios, echa fuera el temor. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que aprender, gloriosos, a ser cristianos pero bíblicos. Tenemos que aprender a conformarnos y tenemos que aprender a ser felices cualquiera sea nuestra situación, así como Pablo, porque no todo el tiempo va a ser sufrimiento. Cuando haya abundancia, gózate. Por eso dice Pablo: gózate con los que se gozan, porque va a haber momentos de gozo. Llora con los que lloran, porque para eso está la iglesia, hermanos.
para apoyarnos. Algunos van a estar llorando, pero otros van a estar gozándose. Porque así es el cristianismo. Y a veces cambia. El que estaba llorando va a ser, gloria a Dios, aleluya, llenado de risa, de felicidad. Y a veces el que está llenando va a llorar. Porque ese es el caminar del cristiano. Pero Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y saben dónde dijo eso Pablo? Cuando estaba encerrado allí en la cárcel en Roma, hermanos. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, estos hombres, gloria a Dios, aleluya, usan la psicología. Gloria a Dios. Porque la felicidad, la verdadera felicidad no está ni en el dinero, ni en las posesiones, ni en las cosas, sino en una vida que haga la voluntad de Dios. Y sacan estos falsos psicología humana, discursos humanos. Gloria a Dios. Y esos discursos son conmovedores y te hablan sobre la enfermedad, te hablan sobre la pobreza y la riqueza, y te prometen que Dios te va a bendecir. Aseguran que Dios te va a sanar. Pero hermanos, gloria a Dios, eso está en la soberana voluntad de Dios. Yo no niego que Dios, gloria a Dios, puede sanar de una enfermedad a una persona. Yo no niego que Dios puede bendecir a una persona. Pero Él lo hace en su soberana voluntad. Ningún hombre puede asegurar nada. Gloria a Dios. Y dicen, seguramente has sufrido tanto por esta enfermedad. Y hay noches que no duermes preocupado. Y tu corazón está deprimido. Y aseguran, ¿no? Pero Dios quiere sanarte. Pero tienes que dar pasos de fe. Pacta con Dios. ¿Cuánto pagarías por la enfermedad que tienes? Entonces muévete en fe y dáselo al Señor. También usan la ambición que tenemos los seres humanos. Visualiza qué tipo de auto quieres, qué color quieres, rojo, verde, azul, qué placas, con aire acondicionado, 4x4, gloria a Dios. También te dicen, ¿no? Visualiza, te van a ascender en tu trabajo. ¿Quieres puesto de gerente, de superintendente, de jefe de planta? Visualiza. Gloria a Dios. Y hacen dar testimonio a otras personas. Y dicen, no, yo no tenía nada, pero desde que vengo a esta iglesia, y comienzan a dar testimonios, Dios me bendijo. Y ahora tengo tanto dinero que estoy agradecido y doy para la obra de Dios. ¿Y usted, hermano, a qué se dedica? Meto contrabando desde Chile, pastor. Aunque no me crean, hay pastores que oran para que entren cargamentos de tabaco, de alcohol, cargamento ilícito de ropa americana. Bueno, ¿cómo un pastor puede estar orando por eso? Y, gloria a Dios, cuando dan este tipo de testimonios, los demás piensan y dicen, si le dio a él, también me lo va a dar a mí. Así que tengo que esforzarme. Y se prestan de otras personas. Y nunca pasa nada, y al final desaparecen, hasta con deudas dentro de la iglesia. Y estos hombres hacen promesas que están en el Antiguo Testamento, que era exclusivo para el pueblo de Israel. Y sacan fuera de contexto todas esas enseñanzas del Antiguo Testamento. Glorios. Y lo acompañan del hedonismo, de la psicología o motivación para hablar de placer, de felicidad, y glorios, y de beneficios. Y sacan Marcos capítulo 10. No, pastor, hasta en el Nuevo Testamento habla de eso, pastor. Ya vayamos. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Y miren lo que dice. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahí está, pastor, dicen que 100 veces más nos van a dar a nosotros que hemos dejado todo. Y sacan del contexto este versículo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿De qué habla? Se habla del joven rico que tenía muchas posesiones. Gloria a Dios. Y le dice, maestro, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Gloria a Dios. ¿Conoces los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, alma. Amarás a tu padre. Y así le da la lista. Y este le dice, era un mentiroso. Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Ya, solamente una cosa te falta. Entonces, si has cumplido todo eso, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O le dijo, dámelo a mí. ¿Ah? Pero parece que hoy día afuera, dámelo a mí. Así hacen los pastores, ¿no? Pero dice que este hombre se entristeció. Y Jesús se dio cuenta que era pues un mentiroso. Porque no amaba a Dios sobre todas las cosas. Amaba más sus riquezas. No amaba a los pobres. Porque le costaba dar sus riquezas. Y en ese momento Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Pero no que un rico no puede entrar al reino de Dios, sino él lo aclara y dice, todos los que confían en las riquezas, será difícil que entren en el reino de Dios. Y ahí Pedro siempre, gloria a Dios, el más impulsivo, el más desenfrenado, dijo, maestro, y nosotros le hemos dejado todo por ti. Y en ahí saca esta enseñanza. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, gloria a Dios, de cierto os digo que nadie que haya dejado casas, pero aquí, hermanos, no está hablando de que va a multiplicar las riquezas. A ver, estudiamos el versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué cosa? Casas. Pero aquí casas, hermanos, gloria a Dios, aleluya, no se está hablando a casas físicas, sino a las familias cristianas en general. Escuchen, porque dice hermanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si decimos más, 100 hermanos más, entonces quiere decir que mi mamá, la viejita, va a seguir teniendo hijos. ¿Ah? ¿Ah? Hermanas, hermanos, o sea, quiere decir que la pobre viejita de mi mamá va a seguir pariendo. No. Madres, hijos, ¿qué quiere decir esto? ¿Que me van a concebir otras mujeres? No. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba ahí en medio de una multitud y de repente vinieron y dijeron, Señor, Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando? Y en ese momento Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señala a sus discípulos, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es lo mismo. Esto habla de aquellos que van a ir a evangelizar, han dejado sus casas, han dejado a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus esposas, pero ¿qué? Han ganado una familia de Cristo. ¿Están entendiendo? Los otros cristianos, otros hermanos, otras hermanas, gloria. Y cuando dice tierras, no se refiere a que vas a ser un terrateniente, no, sino eso habla de los lugares que tú has conquistado para la gloria de Dios. Si has ido a la misión en otro país y has ganado ese territorio, ¿están entendiendo? No se refiere que vas a ser un terrateniente. Y no solamente, miren lo que añade, con persecuciones. ¿Por qué? Porque a toda la iglesia de Cristo siempre nos van a perseguir, ellos nos van a amedrentar, nos van a acusar. Y en el siglo venidero, ¿qué nos espera? La vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que dicen estos falsos es una mentira. Gloria a Dios. Y estos que tuercen la palabra de Dios están haciendo mucho daño a las personas. Porque esas personas que escuchan este tipo de enseñanzas vienen a las iglesias, pero no por Jesús, sino por lo que pueden recibir de Jesús. Y Dios pasa a ser del Dios que se compadece de los pobres a ser un Dios de los ricos y poderosos. O sea, de un grupo élite de gente multimillonaria. Gloria a Dios. Y esa es una blasfemia. Hermanos, ser pobre no es pecado. Estar enfermo no significa que has pecado. Eso no mide tu condición espiritual. Ser rico tampoco es pecado. El pecado es poner tu confianza en las riquezas. O si eres avaro o eres egoísta. Escúchenme bien.
Dios es Dios de todo aquel que se humilla ante Él y lo reconoce como su Señor y Salvador. Entonces, a través de esta enseñanza hemos echado por tierra toda esta falsa, diabólica, gloria a Dios, evangelio de la prosperidad. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.